Chicos, qué gusto poder intercambiar ideas. En esta oportunidad vamos a desarrollar la comunicación. Antes de empezar a desarrollar esta temática, quisiera empezar estableciendo una pregunta. ¿Qué tipo de comunicación prevalece hoy en día? ¿Qué tipo de comunicación trasciende? ¿La comunicación verbal o la comunicación no verbal? La respuesta es la comunicación no verbal. Porque la mayoría de las personas se comunican haciendo gestos a nivel del rostro o corporal. Por ejemplo, los chicos, cuando ven a una señorita muy simpática, con un estereotipo envidiable, ¿qué es lo que hacen los jovencitos? Están así y voltean la cara al estilo del exorcista, abriendo los ojos y la boca. Ajá. A diferencia de las señoritas. Ojo que las señoritas son más recatadas, son más cautelosas, son más discretas para sus cosas. Cuando observan a un jovencito muy apuesto, con un biotipo de atleta, más o menos así como tu profesor, mira, ajá, así, ¿qué es lo que hacen? Observan al jovencito, voltean y hacen esto. Nada más, porque son muy discretas. Oiga, mi esposa, por ejemplo, cuando llego a casa un poco tarde, después de estar con mis amigos, pues ella me espera en posición jarrita. Y profesor, ¿cómo es la posición jarrita? Así, mira. Además, con un gesto. Implícitamente me está diciendo que está molesta. Viceversa, cuando llega fin de mes y llego con la billetera gruesa, me espera así, mira, jovencito. Así me espera. Esto representa para mí un significado. Muy bien. Desde tiempos muy remotos existió la necesidad, pues, de transmitir nuestras ideas, de evidenciar y manifestar ese mundo interior. La comunicación es un proceso social a través de signos convencionales, que pueden ser lingüísticas o no lingüísticas. Vamos a remontarnos a la Edad Antigua para hacer referencia a un filósofo griego, Aristóteles. Este personaje introdujo los 3 elementos básicos de la comunicación y lo asoció con la vida de Jesús. Jesús es quien difunde la palabra de su Padre. Por lo tanto, él representa al emisor. Luego tenemos aquí la palabra. Jesús predicaba o difundía la palabra de su Padre. Por lo tanto, esto representa el mensaje. El auditorio es el establecimiento donde se encontraban los seguidores de Jesús. Por lo tanto, esto representa al receptor. Muy bien. Tenemos entonces aquí los 3 primeros elementos básicos de la comunicación. Emisor, mensaje y receptor. Luego de esto aparece un lingüista fonólogo, Roman Jacobson. Este personaje estructuró mejor esto, insertó más elementos de la comunicación para que esto cobre mayor sentido. Vamos a hacer un pequeño recuento de todos los elementos de la comunicación. Préstame atención entonces. Tenemos por aquí el emisor. ¿Quién es el emisor? Es el responsable de elaborar el mensaje. Es el responsable de estructurar y gestar el mensaje aquí. Ahí está el emisor, para luego difundirlo. Tenemos por aquí el mensaje, lo que se da a conocer. Tenemos el receptor. El receptor es la persona quien procesa la información. Existen 2 tipos de receptores. El receptor intencional y el receptor no intencional. ¿Cómo es el receptor intencional? Es cuando el emisor, o sea yo, deseo que mi mensaje vaya direccionado a esta persona. Es decir, él es mi blanco. ¿Y cómo es el receptor no intencional? El receptor no intencional es quien escucha la información o el mensaje de manera fortuita, de manera casual. ¿Qué tengo por aquí? El canal. El canal es el soporte físico por donde viaja o se traslada el mensaje. El canal desprende 3 categorías. Tenemos el natural, tenemos artificial
y tenemos el sensorial. ¿Cómo es esto, profesor? A ver, el natural o ambiental. Tenemos aquí, o nosotros recurrimos al aire, al ambiente. Se dice que cuando nosotros producimos el sonido articulado, pues esto se mezcla con el aire y se convierte en ondas sonoras. ¿Cómo es el artificial? Pues todo lo creado por la mano del hombre. El celular o esta pizarra. Muy bien. Y por último tenemos el sensorial. Aquí ponemos en manifiesto pues los sentidos, ya sea visual, acústico, táctil y entre otros. Tenemos por acá el código que podría ser verbal o no verbal. Dentro de breve lo vamos a explicar. ¿Qué otro elemento de la comunicación podemos rescatar, profesor? La redundancia, por ejemplo. ¿Qué es la redundancia? Es la repetición de palabras o ideas con el propósito de enfatizar el mensaje. Por aquí tenemos el feedback. ¿Qué es el feedback? Es la retroalimentación. Esto permite a los dialogantes poder replantear las ideas, poder hacer ciertos matices o en su defecto hacer algunas correcciones. ¿Qué más tenemos por aquí? El contexto. Existen dos tipos de contextos. El contexto lingüístico y el contexto extralingüístico. ¿Cómo es el contexto lingüístico, profesor? Se dice que aquí las palabras determinan el valor semántico de dicho elemento aludido. ¿Y cómo es el contexto extralingüístico? Quien determina o condiciona el valor semántico de esta palabra, pues es el espacio, el entorno, la situación, que podría ser social, cultural e histórico. Para ello, nosotros los individuos deberíamos estar insertos en los valores de una comunidad, que podría ser social, cultural e histórico. Como por ejemplo, ¿no? A ver, un lazo negro en la puerta de un vecino. ¿Qué interpretas tú? Pues posiblemente, o muy probable, que alguien haya fallecido. Oiga, yo podría decir, ¿no? Esa chica perdió los papeles. Yo asumo, pues, de que esta señorita perdió dichos documentos. O en su defecto podría decir que esta señorita perdió, pues, el control de sí misma. Pero ¿quién determina o quién condiciona el valor semántico de esa expresión? Va a ser el contexto, el entorno, el espacio. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? El ruido. Pues el ruido es el elemento que interfiere en el proceso de la comunicación. Tenemos diferentes naturalezas, que podría ser natural, podría ser biológico, fisiológico, puede ser técnico, psíquico, semántico y entre otros. Como por ejemplo, los ruidos que emiten los motores u otros objetos. Podría ser pues a nivel de redacción, ¿no? La falta ortográfica, la letra ilegible, la anfibiología, doble interpretación, una sordera, una disfonía, una dislexia, ¿no? Y entre tantos ruidos que interfieren en el proceso de la comunicación. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? La comunicación humana y la comunicación no humana. ¿Cómo es la comunicación humana? Esto se bifurca en verbal y no verbal. Se dice que la comunicación verbal comprende a la producción oral y a la escritura. ¿Y cómo es la no verbal? Se dice que esta categoría desprende otras subcategorías. Tenemos acústica, visual y táctil. La acústica pues ponemos en manifiesto el sistema auditivo, los ruidos que percibimos. Tenemos visual, aquí podría ser pues los jeroglíficos, podría ser los pictogramas, los ideogramas, podría ser pues el código Morse y los iconos, cualquier tipo de esquema, ¿no? Cualquier representación que es detectado por nuestro sistema visual. Muy bien, ¿y cómo es táctil? Pues tenemos el sistema braille, un sistema de lectura para las personas invidentes. Muy bien, chicos. ¿Qué tenemos por acá? La comunicación no humana. ¿Qué, profesor? ¿Los animales también se comunican? Por supuesto, de manera irracional e instintiva. Los únicos animales que razonan
somos nosotros. Muy bien, se dice que esta comunicación no humana desprende ciertas subcategorías. Acústica, los sonidos onomatopéyicos. Tenemos ahí, por ejemplo, ¿no?, el aullido de los lobos. Tenemos a los perros, a los murciélagos, a los delfines, etcétera, etcétera. Tenemos aquí visual. ¿Cómo es el visual, profesor? Por ejemplo, el pavo real, cuando despliega sus alas, desprende un abanico de colores. Evidencia un abanico de colores. Está haciendo presunción de su belleza. ¿No es así? Muy bien. Por acá, ¿qué tenemos? Táctil. Por ejemplo, el mono, ¿no? El mono, cuando quiere cortejar a la mona, hace una serie de piruetas, una serie de fricciones para mantener viva su especie y así poder aparearse. ¿Qué tenemos por acá? Olfativa. A ver, se dice que ciertos animales y plantas liberan segregaciones químicas, como por ejemplo el zorrillo. Cuando está en un inminente peligro, ¿qué es lo que hace este animalito? Desprende o expulsa un olor muy desagradable. Las perritas, por ejemplo, cuando están alunadas, liberan un olor muy desagradable. Profe, ¿y las plantas también? Por supuesto. Las rosas, por ejemplo, expulsan esa fragancia. Oiga, permíteme darte un tips. Cuando estás peleada con tu enamorada, pues cómprale un ramo de rosas y entrégale. ¿Qué es lo que va a hacer esta señorita? Va a recepcionar ese ramo de rosas y lo va a oler. Va a respirar y va a sentir esa fragancia, ese aroma agradable. Profe, ¿y las rosas están comunicando? Por supuesto. ¿Y qué están diciendo? Está diciendo, perdónalo, es estúpido. Ajá, muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Las fases. Nosotros, en el momento de realizar pues el proceso de la comunicación, simultáneamente realizamos 3 fases: psíquica, fisiológica y física. ¿Cómo es la psíquica? Hemos dicho que el emisor es el responsable de estructurar y gestar el mensaje, donde aquí es abstracto, no se puede ver, para luego difundirlo. Muy bien, psíquica. Fisiológica, pues aquí comprometemos ciertos órganos. Esta fase desprende 3 subcategorías: la respiración, fonación y articulación. En la respiración involucramos los pulmones, bronquio, tráquea y diafragma. En la fonación involucramos a las cuerdas vocales. Y en la articulación involucramos a los dientes, los labios, la lengua y entre otros elementos. ¿Y cómo es la fase física, profesor? Bueno, lo hemos dicho ya. Cuando nosotros producimos ese sonido articulado, se mezcla con el aire. ¿Y esto se convierte en qué? Se convierte en ondas sonoras. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuáles son las fases que realiza el emisor y el receptor? La primera fase que realiza el emisor es psíquico, porque primero piensa, fisiológico, pone en manifiesto ciertos órganos, y finalmente física, porque recurre al ambiente, al aire. Y las fases del receptor es todo lo contrario. Primero es física, luego fisiológica y finalmente psíquica. Muy bien, tenemos por aquí tipologías de la comunicación. ¿Cuál es la primera categoría? Por el tipo de código, puede ser verbal o no verbal. Tenemos por aquí en verbal, compromete a la producción oral y escrita, a la escritura. Y la no verbal desprende ciertas categorías, hemos dicho, acústico, visual o táctil. Muy bien. ¿Cómo es por el espacio entre el emisor y el receptor? Puede ser directa o indirecta. ¿Cómo es directa? Pues establece un diálogo cara a cara, emisor y receptor, cara a cara, rostro a rostro. ¿Cómo es indirecta, profesor? Bueno, aquí el emisor y el receptor están separados por un tiempo y un espacio. Por ejemplo, por el chat o hablar por celular. ¿Qué dice por aquí? Por la dirección del mensaje. Puede ser unidireccional, bidireccional o multidireccional. ¿Cómo es la unidireccional? Bueno, pues
se dice que aquí no hay una respuesta por parte del receptor. Por ejemplo, pues el noticiero, ¿no? El receptor no puede hablar con el periodista. ¿Cómo es bidireccional? Bueno, aquí sí hay respuesta por parte del receptor porque se establece un diálogo entre el emisor y el receptor. ¿Cómo es multidireccional? En multidireccional, pues, se establece una conversación o un diálogo en grupo, en masa. Por acá tenemos por el tipo de receptor, que puede ser privada o pública. ¿Cómo es la privada, profesor? Se dice que el emisor conoce a los receptores. Por ejemplo, un maestro dictando su clase en un aula. Conoce a los tipos de receptores. ¿Cómo es pública, profesor? Bueno, se dice que el emisor no conoce a todos los receptores. Por ejemplo, un mitin político. Muy bien. ¿Qué tenemos por acá? Por el tipo de emisor. Tenemos por difusión y tenemos por medio o masa. A ver, ¿cómo es por difusión? Es cuando el emisor, pues, difunde el mensaje a todos los receptores, a muchos receptores. Ejemplo, el presidente en su discurso de la nación. Eso es por difusión. ¿Cómo sería por medio o masa? Bueno, aquí el emisor, pues, podría ser una empresa o una entidad. Por ejemplo, un banner, una publicidad. ¿Es así? Tenemos por la relación entre el receptor y el emisor. ¿Cómo es esto, profesor? Bueno, tenemos aquí intrapersonal interpersonal. ¿Cómo es la intrapersonal? Se dice que el emisor y el receptor es la misma persona. Un monólogo, por ejemplo, hablar con sí mismo. Eso es intra. ¿Y cómo es interpersonal? Es cuando el emisor y el receptor son entes distintos. Leer un libro, por ejemplo. Así como esto, existen otros tipos de comunicación. Ya lo hemos dicho, pantomímica, meteorológica, tenemos icónicas, tenemos audiovisual y entre otros. Muy bien, jóvenes, espero que una vez más este video contribuya a tu formación académica. Hashtag quédate en casa.